Hola, bienvenidos a nuestro canal donde podrás encontrar gran variedad de contenido de la comunicación social. Ven y disfruta de la comprensión lectora y sus derivados en la aventura que nos vamos a acompañar a explicar. ¿Qué es la lectura? La lectura es el maravilloso mundo de saber y creer, puesto que en ella hay una gran variedad de contenido, además de que nos da la bienvenida para ser parte de nuestra vida. Como tal, tiene sus orígenes en la escritura en el año 3500 a.C. A medida que la escritura se fue intensificando, la lectura se transformó en una actividad pública y oral. Siguiendo con el tema, la importancia de la lectura. La lectura es importante porque gracias a ella nos permite aprender palabras desconocidas, adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestro léxico a la hora de expresarnos en cualquier situación que se nos presente. También nos ayuda a mejorar la expresión oral y escrita, permitiéndonos tener un lenguaje más fluido. Da la facilidad de poder exponer nuestros pensamientos y posibilita nuestra capacidad de pensar. Potencia nuestra capacidad de observación, atención y concentración. El siguiente tema son las etapas de formación en la comprensión lectora. Esta es una clasificación de los procesos de comprensión de la lectura. Como la primera etapa tenemos la etapa literal. Esta se da en la etapa básica escolar. Estos son textos los cuales tienen información explícita, como los personajes, las situaciones y todos los párrafos incluidos. Los siguientes son la comprensión interpretativa. Esta ya está en la segunda etapa escolar, ya que en esta ya podemos hacer resúmenes, encontrar ideas implícitas que están en los textos, incluido el sentido que quiere dar el autor hacia él. Hola, voy a hablar acerca de la comprensión evolutiva. Es una crisis dentro del orden de conciencia interpersonal. Ellos prefieren alejarse de sus vínculos y prefieren estar solos. Comprensión asociativa. Son experiencias en función en lo que vivido anteriormente, en fundamental para la sobrevivencia. Ok, yo les voy a hablar un poquito acerca de los procesos de la lectura. Y es que bien, la lectura en sus procesos no es más que algún tipo de información de las ideas que están almacenadas en un soporte y transmitidas mediante un código. Estos procesos son el perceptivo, que nos habla un poquito acerca de que extrae la forma de las lecturas y de las palabras. Y en el proceso léxico nos habla de que accede al significado de lo que es léxico, directa y fonológica. Hola, bienvenidos a la sección donde aprenderás los aspectos principales de la lectura, sintáctico y semático, los cuales permitirán completar la comprensión del mensaje de una oración. Acompáñanos. Muy bien, ahora veremos de lo que va la lectura comprensiva y para qué nos sirve. Como dice en el nombre, la lectura comprensiva hace referencia a lo que entendemos o comprendemos de lo que leemos. Entonces, esto se ve de manera de palabra por palabra el significado o el texto en su totalidad. Y esto es independiente de la extensión del mismo, sea corto o extenso. Ahora, ¿para qué nos sirve? Gracias a esto podemos desarrollar nuestra capacidad de entendimiento a un nivel más alto y mediante esto desarrollar análisis de manera activa y crítica. Ahora, teniendo en cuenta esto, veremos que la importancia del mismo va más allá. También veremos por qué es importante y para qué se utiliza la comprensión lectora. La comprensión lectora tiene un fundamento importante en el lenguaje escrito o el hablado, ya que nos ayuda a entender de manera rápida o como la palabra lo dice, comprendemos dicha lectura sin necesidad de volver a leer para entenderla, ya que también se utiliza para trabajar primeramente con la elaboración de esquemas de lo más general a lo más concreto. Tenemos, por ejemplo, leemos como una instrucción o en cualquier producto, ya sea químico o del hogar. Por ejemplo, tenemos el shampoo. Por lógica y conocimiento no es necesario de leer varias veces para saber su uso, pero si se trata de un medicamento, se lo lee determinadamente para comprender cómo se lo debe usar o consumir. ¿Qué es la lectura?
La lectura no es más que un proceso en el que el individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. A esto, el lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos. Los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. ¿Para qué nos sirve la lectura? La lectura es un mero proceso cognitivo que tiene muchos beneficios para la salud mental, la emocional y social de las personas. Esta ayuda de una manera impresionante al ser humano, invitándole a que descubra nuevos mundos internos y adquiera por sí mismo nuevos conocimientos, es decir, que el individuo aprenda a autoeducarse por sí mismo. Entre los beneficios de la lectura que nos ofrece como tal es permite adquirir conocimientos e incrementa la capacidad comunicativa del individuo. Ayuda a desarrollar la capacidad de análisis y resolución de problemas. Es una opción de puro entretenimiento en ocasiones. Permite desarrollar de una manera la empatía y las relaciones interpersonales que en la vida social del ser humano serán de una importante ayuda. Enriquece el mundo interior. Amplía el vocabulario y fomenta la escritura, es decir, gracias a la lectura se puede llegar a obtener un léxico más amplio y una escritura más compleja y detallada. Estimula la concentración entre los individuos que lo practican. Incentiva sobre todo a la imaginación, a la creatividad de ellos mismos. Ejercita las conexiones neuronales y permite liberar las emociones dentro de sus mundos internos al leer, al identificarse con uno de los personajes o a meterse de lleno en el contexto en el que se está leyendo. Continuando con la importancia de la lectura. El potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios. La lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad. Es una fuente de recreación y de gozo. La lectura, contagiada en casa, constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual. No solo proporciona información, sino que forma, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración. Recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace un lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. Nutre los contenidos de nuestras conversaciones y nos ayuda a comunicar nuestros deseos y sentimientos. Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Es una herramienta realmente extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia. Aumenta el bagaje cultural, proporciona información, conocimientos. Cuando se lee, se aprende, se estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. La curiosidad no se puede forzar, hay que despertarla. La lectura despierta múltiples aficiones e intereses y desarrolla la capacidad de juicio, de análisis y de espíritu crítico.
fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de voluntad, potencia la capacidad de observación, de atención y concentración. Nuestro siguiente tema son las etapas de formación y comprensión lectora. Esta es una clasificación de procesos de comprensión que intervienen en la lectura. Nuestra primera etapa es la comprensión literal. Esta tiene varias características. La primera de esta etapa es que los niños de educación escolar básica son los que por lo general la conforman. Aquí podemos encontrar generalizaciones. También tenemos contenido explícito en el texto que va acorde al nivel escolar del niño. En esta etapa vemos que el significado de las palabras pueden variar demasiado según el contexto en el que estamos leyendo aquel libro. Por último, vemos que esta etapa contiene la intertextualidad. La intertextualidad no es más que la comparación del contenido de algún libro previamente leído con el que estamos leyendo en este momento. Nuestra siguiente etapa es la comprensión interpretativa. Como primera característica de esta tenemos que corresponde a la segunda etapa escolar. En esta etapa también tenemos la hipertextualidad, al relacionar lo leído con saberes previos. Otra de las características es que podemos encontrar contenido implícito en el texto. Esto va acorde al nivel escolar del niño. Por último, tenemos que el niño, al tener un nivel escolar un poco más avanzado, llega a sacar conclusiones en base a lo leído. Comprensión evaluativa o crítica. Un tipo de comprensión de lectura es la comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica, que consiste en emitir un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Cogemos un pasaje terminado en un libro y lo convertimos en un texto anómalo o interferido. La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la información y las ideas dentro de un texto o libro escrito. Es decir, una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. Al hacer una lectura crítica nos debemos de preguntar qué también cumple el texto o el libro, su función. Es decir, debe ser consistente y coherente, enfocarse en un tema específico, estar en un lenguaje claro, presentar evidencia, fundamentos o bases. Mostrar cómo las conclusiones sigue una secuencia lógica. Comprensión asociativa. Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguran el recuerdo de detalles particulares en una asociación definida y fija. Memorizar es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. Se atiende por aprendizaje asociativo, el proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una vinculación y asociación entre dos o más fenómenos, de tal modo que aprenden a reaccionar a dicha relación. Este aprendizaje supone un cambio de la conducta del sujeto que lo adquiere hasta el punto de anticipar que determinadas estimulaciones o acciones van a acarrear la llegada de otros estímulos o consecuencias. ¿Qué es la capacidad asociativa? Se entiende por aprendizaje asociativo el proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una vinculación o asociación entre dos o más fenómenos, de tal modo que aprenden y reaccionan a dicha relación, que es aprendizaje por memoración asociativa. La definición del aprendizaje asociativo abarca varios tipos de procesos y sucesos distintos. Es un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro. Por ejemplo, si asociamos el despertador a madrugar. Hola, yo te voy a hablar acerca de los procesos de la lectura. Pues bien, el proceso de la lectura no es más que la comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. Usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. Te voy a hablar un poquito acerca del sistema Braille. Su inventor fue Louis Braille, francés nacido el 4 de enero de 1809. Braille era ciego desde los 3 años y al crecer y formarse empezó a ejercer como profesor de un instituto para ciegos en París. Pronto sacó su propio sistema de lectoescritura a través de grupos de puntos. Quiere decir que este sistema de lectura es directamente para las personas ciegas, ya que su modalidad es realizar la lectura mediante pálpitos de los puntos en los cuales puede reconocer
el alfabeto y así poder ir unificándolos y realizar la ejecución de palabras. Pues bien, hablaremos un poco de la definición de los procesos. Y es que dentro de los procesos de la lectura tenemos el proceso perceptivo, que nos dice que los procesos perceptivos de la lectura consisten en la percepción visual de las letras y palabras. Esta es la primera acción que realizamos a la hora de leer. Como vemos en la imagen, un docente le está enseñando a un estudiante a leer, donde enseña las vocales y los abecedarios y las une con objetos para que sea mucho más fácil la aceptación de la información que está brindando el docente. Tenemos también el proceso léxico, que nos dice: los procesos léxicos están referidos a la decodificación de palabras, es decir, al reconocimiento y lectura de palabras. Son importantes porque están directamente relacionados con la ejecución y velocidad lectora. Quiere decir que cuando la persona está aprendiendo a leer y ya reconoce las vocales y abecedarios, está listo para poder unificarlas y así poder ir formando palabras y que su lectura sea un poco más comprensiva y con coherencia. A continuación le daré paso a Fernanda para que te explique mucho más acerca de los temas del proceso de la lectura. Procesos sintemáticos y semáticos de la lectura. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información, sino por la relación entre ellas, que es donde se encuentra el mensaje. Por ende, nos vamos a centrar ahora en los procesos sintemáticos y los procesos semáticos de la lectura. Los procesos sintemáticos son destinados a analizar las estructuras de las oraciones y los procesos semáticos son destinados a la extracción del significado de las oraciones. Proceso sintáctico es el que permite entender el lenguaje escrito a través de la relación existente entre las palabras, en base al reconocimiento de reglas gramaticales y de puntuación. Incluye las siguientes operaciones principales: asignación de las etiquetas correspondientes a los distintos grupos de palabras que componen una oración, es decir, sujeto, verbo y complemento. Especificación de las relaciones existentes entre los componentes, es decir, el uso de los conectores y construcción de la estructura correspondiente mediante el ordenamiento jerárquico de los componentes. En el procesamiento sintáctico se tiene en cuenta solo el orden de palabras, su significado y la puntuación. Veamos un ejemplo. Pedro comió naranjas, en el que Pedro es el sujeto, comió es la acción del verbo y las naranjas es el objeto de la oración. Por tanto, descubre la relación entre los constituyentes, pero no analiza el significado de la oración. Proceso semántico. El procesamiento sintáctico sin el semántico no nos lleva a comprender un mensaje. Veamos un ejemplo. Elefante asustó al ratón. El ratón asustó al elefante. Nos damos cuenta que sintácticamente no son los mismos, pero semánticamente son diferentes. El proceso semántico consiste en la extracción del significado de las oraciones y su integración en los conocimientos que ya posee la persona, por lo que la comprensión semántica supone establecer la relación coherente entre las frases. Sus componentes son extracción del significado, que es la representación de la oración en base de la actuación de sus elementos que intervienen y integración en la memoria. ¿En qué consiste añadir su estructura con los conocimientos que el lector ya posee? Espero que les haya gustado esta presentación. Gracias. Hola, mi nombre es Andrés y ahora veremos lo que es la comprensión lectora y para qué sirve. Muy bien, entonces, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee.
tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global del mismo, independientemente de cuál sea la extensión de este, sea corto o extenso. Entonces, en base a esto, podemos decir que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, donde el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Siguiendo con esto, se conoce como comprensión lectora el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados. Esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Y bueno, no está de más mencionar que existen factores que influyen en la comprensión de la lectura. Por ejemplo, entre esos factores que influyen encontramos al lector, la lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las formas que utilice para realizar dicha acción. Entonces, antes o para empezar con una lectura comprensiva, debemos tener en cuenta todos estos factores y encontrar la manera de sobrellevarlos para realizar un buen trabajo. Y ahora nos queda saber para qué nos sirve la lectura comprensiva. Entonces, una lectura comprensiva hará que sea más fácil mantenerte actualizado en cualquier tema, y esto es vital a día de hoy. La lectura comprensiva implica también que hay que saber leer, pensando e identificando las ideas principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de forma activa y crítica. Lo que deriva en qué? En que esto nos ayudará a comprender, a desarrollar nuestra capacidad de entendimiento a un mejor nivel. Bueno, conmigo van a ver comprensión lectora. ¿Y por qué es importante? Bueno, ya que podemos recalcar que cuando un alumno comprende lo que lee en base a sus conocimientos previos sobre el tema que está leyendo, es decir, que las probabilidades de comprensión se pueden presentar a gran escala, ya que son muchos los mecanismos que influyen en la lectura, como el campo visual del alumno, el barrido a golpe de vista que haga y el análisis interno que vaya haciendo, desde que comienza la lectura hasta que finaliza. ¿Para qué la utilizamos? Para que aprendan a diferenciar la idea central de las secundarias y menos relevantes. Comentarles que sean capaces de resumir con sus palabras redacciones escritas por sus compañeros y compañeras y leídas en voz alta. También utilizamos los textos con las palabras entrecortadas a mitad y que ellos sean capaces de leerlo y de una manera global, completando visualmente la grafía a medida que leen. También trabajar primeramente con la elaboración de esquemas desde lo más general a lo más concreto. Enseñarles que también pueden utilizar diferentes colores para detectar las ideas principales de las secundarias, pudiendo así organizar el texto de una manera jerárquica. En cuanto a los contenidos del mismo, motivar al alumno con lecturas que lo identifiquen por intereses o hobbies, entre otros. Tenemos tipos de niveles. Tenemos el nivel primario, que tiene como secuencia de identificar el orden de acciones por comparación, que identifica caracteres en tiempos y lugares explícitos. Tenemos el nivel 2, que es profundidad, donde efectúa una lectura más profunda, ya que donde suceden ideas principales y resúmenes y síntesis. Tenemos el nivel inferencial, donde buscamos relaciones que van más allá de lo leído, agregando información y experiencias anteriores que nos pueden causar nuevas ideas.
Tenemos el nivel crítico, ya que emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o bien lo rechazamos, ya que nos da una lectura crítica que tiene un carácter evaluativo, donde intervienen conocimientos de lo leído. Y por último tenemos nivel apreciativo, donde comprende las dimensiones cognitivas anteriores, ya que incluye respuesta emocional, contenido o identificación con los personajes e incidentes, reacciones que hacen hacia el uso del lenguaje del autor y símiles y metáforas. Tenemos como ejemplo un artículo científico, ya que un artículo científico lleva partes, como ejemplo la página del título, un resumen, una introducción, materiales y métodos, y un resultado. Bueno, para concluir, te invitamos a dar un like si la información te ha resultado útil y fácil.